6 de la mañana con 57 minutos. El acompañamiento técnico a las decisiones financieras del Gobierno Nacional será uno de los objetivos del equipo del Banco Interamericano de Desarrollo en el Ecuador. Este viernes el presidente del organismo, junto al jefe de Estado Lenín Moreno, establecieron los parámetros de esta asistencia internacional. También en el análisis está el subsidio a los combustibles. La contribución del Estado en el uso de combustibles a nivel interno supera los 3.000 millones de dólares y es motivo de un estudio en el que participan también los técnicos del BID. El gas de uso doméstico no se va a topar, el diésel que tiene que ver con el transporte público no se va a topar y terminamos en el análisis de subsidio a la gasolina que no está siendo bien focalizado. Y ese es justamente el balance fino que tiene que hacer el gobierno ecuatoriano y que nosotros, al igual que otras instituciones, vamos a estar acompañando y ayudándole un poco a calibrar este conjunto de medidas. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo asistirá al país en la identificación de los activos y que con cuya venta podrían conseguirse los recursos necesarios para el financiamiento de obras de interés social. Nosotros queremos realmente que haya una inyección de financiamiento muy importante para la vivienda de interés social, que eso además tiene la consecuencia de que aumenta el empleo, mejora los encadenamientos productivos. Estos temas fueron tratados directamente con el jefe de Estado Lenín Moreno en la cita mantenida en Guayaquil, donde además el BID comprometió 600 millones de dólares para proyectos del sector público. Es la primera vez que vamos a hacer un crédito para temas de discapacidad y para las reformas que se requieren para que este tipo de proyectos tengan éxito y nos va a servir como piloto para el resto de América Latina. De acuerdo a lo que prevé el gobierno, el acompañamiento permitirá consolidar mecanismos para proyectar a un Ecuador productivo y competitivo al 2030. Mirta Carrillo, Telediario. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Como lo anunciamos, se encuentra aquí Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Está claro que los subsidios son una herramienta de política económica y política social y que no todos pueden ser evaluados o analizados bajo la misma lupa. ¿Qué diría usted como conocedor y observador cercano de la economía respecto de los subsidios actualmente vigentes? ¿Deben ser mantenidos? ¿Cuáles estudiados? ¿Cuáles revisados? ¿Cuáles eliminados? Gracias por la entrevista, Eduardo. Efectivamente tenemos una lista de subsidios que se ha ido reduciendo, pero sigue siendo importante. Hay algunos que cumplen un rol de protección a los sectores que deben proteger, pero hay otros que no lo hacen. Y dentro de los segundos están específicamente los derivados de petróleo. Ahí tenemos los subsidios que se otorga a la gasolina, a la extra, a la super. Tenemos el tema del gas y tenemos el tema del diésel, de los principales. Estos subsidios lamentablemente terminan protegiendo a sectores que no deben recibir el beneficio del Estado, generan distorsiones, es decir, producen efectos negativos en otros sectores y actividades, como es el hecho, por ejemplo, de subsidiar a países vecinos o a sectores que pueden pagar un precio real de los derivados. Y en ese sentido creo que sí es el momento de hacer una revisión de los mismos. Por la información de los medios de comunicación se conoce que parecería ser que no van a tomar decisiones en materia del diésel y en materia del gas. Ni gas ni diésel. Sí. El caso del gas yo hasta lo entendería políticamente las razones que existen. En el diésel no digo que sea fácil, pero es el que mayor proporción aglutina del monto de subsidios derivados. Son 1.700 millones. Pero permítame, analicemos diferenciadamente, porque daría la impresión de que hay, digamos, comienzan a escucharse nuevamente voces que aclaman o rechazan. Y parece un análisis demasiado grueso para un tema tan complejo. Sí. En el caso del gas, puntualmente, ¿cuál sería su visión? El gas produce un subsidio en la actualidad de aproximadamente 380 millones de dólares. Genera un ruido político innecesario a mi criterio. Todavía hay personas que tienen un beneficio por eso y por lo tanto combinando las personas que tienen ese beneficio con el tema del monto del subsidio, yo en lo particular no adoptaría decisión alguna y dejaría como están las cosas. En el caso del gas.
En el caso del diésel y las gasolinas, porque ahí sí creo que hay que mezclar, tenemos un beneficio a sectores que no tienen que recibir el beneficio, pero su proporción en el total del costo sí es representativo. Solo el diésel son cerca de 900 millones de dólares. Ahora, ¿cuáles serían los sectores que en su opinión están siendo injustamente subsidiados? Los que utilizan el beneficio del consumo de diésel, por ejemplo, y no requieren. Personas que tienen carros a diésel, que no es usado para transporte público ni es transporte de carga, y pagan $1 el galón, cuando perfectamente pueden pagar el precio real del derivado. ¿Se ha medido la proporción de este? Sí, es no menos de $1 por galón, es decir, estamos hablando de una proporción importante. Yo no digo que se les deje de ayudar al sector de carga o al sector de transporte o a la pesca artesanal, pero ahí sí focalizadamente. Ahí sí creo que hay que buscar un mecanismo de compensación directo, pero yo no tengo por qué, por proteger a unos, proteger a todos. Tengo que proteger a los que tengo que proteger. Sí, y ese usualmente es el tema se ha dicho, cuando se hablaba del gas, se decía que el subsidio al gas termina subsidiando el calentamiento del agua de las piscinas de aquellos que sí pueden. Eso es verdad, no es un buen subsidio, pero como expliqué, el monto no justifica el ruido político que esto puede generar. Y sobre esa base yo no tendría, desde mi lectura personal, mayor objeción a que no se lo tope. Pero el otro sí, porque sí es un problema de magnitud mucho más importante, y por la situación fiscal que estamos atravesando, se justifica por varias razones adicionales el que se tomen decisiones sobre el particular, igual el caso de gasolina extra y super. Ahora, esto nos replantea el problema de la focalización. Técnicamente hablando, ¿es posible una focalización que opere, que funcione? Sí, sin duda que existen mecanismos para ello, existen experiencias internacionales largas sobre este tema, pero fíjese, en el caso de la gasolina super y extra, por ejemplo, estoy solamente dando una hipótesis, que se haga algún tipo de liberalización e incremento al precio de la super y no a la extra, no nos conduce a nada, porque en primer lugar el consumo de la super es del 10% del consumo total. Entonces eso no le va a dar recursos al Estado. Y puede darse un proceso de transferencia de usuarios de una gasolina a la otra gasolina, en cuyo caso el impacto tampoco va a llegar. Ahora, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de focalizar? Yo ahí no focalizaría, ahí pondría el precio de mercado en el mercado internacional. Lo que sí haría es establecer una fórmula que me vincule el precio de los derivados en el Ecuador, donde obviamente estarán las gasolinas, con el precio del petróleo en el mercado internacional y de los derivados. De tal suerte que ocurra lo que ocurre en otros países. Por decirle, sube el precio del petróleo afuera, baje el precio de los derivados en el Ecuador. Baje el precio del petróleo afuera, sube el precio de los derivados. Y nos evitamos esta discusión de si hay que subir o bajar, simplemente tiene que responder a las condiciones del mercado. Ahora, claro, ver en la economía que bajen los precios parece algo de fantasía. No, pero esto ocurre en muchos países y el Ecuador no tiene por qué ser la excepción. Pero para eso hay que hacer un saneamiento general a las finanzas públicas. No se puede dejar como una decisión aislada a esto. Por eso yo he insistido el que si se va a tomar decisiones en materia de derivados, en materia de subsidios, y no se va a hacer nada con el resto del gasto, esto no tiene sentido. Esto tiene que ir dentro de un programa integral. Caso contrario, ahí sí vendrán los comentarios de que estamos traspasando el precio de un servicio más caro o un bien más caro a algunos sectores a un gasto improductivo. Y eso obviamente tampoco tiene ninguna justificación. Esto tiene que ir dentro de un programa integral de recuperación de la definición si el Ecuador tiene que refinar crudo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no soy de la idea que debe estar en esta dirección. Yo creo que el Ecuador tiene que especializarse en el tema de crudo, pero no en el tema de derivados. El de los derivados puede importar y le saldría bastante más barato, por cierto, al Estado importar derivados y evitar esta discusión que estamos teniendo el precio de los mismos en el mercado nacional. Entonces, creo que esto tiene que ir inmerso, como digo, en un manejo global del tema de los derivados, del petróleo y de las finanzas públicas. Ahora, esto de ajustar las cuentas siempre tiene que ver con quién paga. Y también tiene que ver con el precio político de todo esto.
muchos gobiernos no han tomado la decisión. En lo personal creo que aquellos que más han clamado desde la a veces cómoda oposición por la liberación de los precios y por la eliminación de los subsidios, probablemente serían políticamente incapaces de hacerlo si estuvieran frente al propio aparato del Estado. La pregunta es, ¿cuáles son los impactos? ¿Cuáles serían los impactos de una medida de ese tipo sobre la clase media, sobre la producción, sobre la inflación? Existen toneladas de trabajos, muchos con prestigio y respaldo internacional que muestran, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, el 80% del beneficio del subsidio se lleva el 10% de la población más rica. Es decir, estamos beneficiando a los ricos. O sea, no es que esto es una elucubración o es una idea, no, está probado y está calculado y está medido. Por lo tanto, el rato que yo elimine el subsidio de las gasolinas, no les estoy afectando a los pobres. Estoy simplemente poniendo el precio a los que sí pueden pagar un valor real por el consumo de derivados. Pero decir que no se está afectando a los pobres es desconocer que el precio de los combustibles, al elevarse, tiene un impacto en todas las cadenas. Eso es bueno aclarar y vale la pregunta. El momento en que yo tomo decisión del caso de diésel, que es transporte público, en el caso de gasolinas, usted tiene lo que se llama una grada de impacto en la fecha que se lo hace. Es decir, la gasolina es un insumo para procesos productivos, igual el caso del diésel. Entonces, en ese mes que usted toma la decisión, hay un aumento de nivel, llamémoslo así. Pero como usted corrige un tema permanente, que es el tema fiscal, eso tiende a caer. Y eso lo digo por experiencia propia. La última vez que el Ecuador tomó decisiones en materia de combustibles fue en un decreto el 18 de enero del año 2003. Y recuerdo porque yo estaba en funciones públicas en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bajamos la inflación del 12 y bajamos al 1,5 después de año y medio. Es decir, el proceso de caída de los precios en ese momento sí se dio y el proceso de recuperación económica y sanidad fiscal también se logró. Pero entonces, hay un impacto inicial. Hay un impacto inicial, pero que se diluye en el tiempo. O sea, no tiene mayor impacto. Es mucho más costoso no hacer nada, porque lo que va a pasar es que el sector público, por no tener ingresos, no va a poder pagar lo que tiene que pagar. Y van a seguir los problemas con insumos médicos en hospitales públicos, o eventualmente no va a poder pagar los sueldos de los propios empleados públicos. Entonces, una cosa es... Sí, es un impacto atomizado en otros... Y que se diluye y usted va a tener los recursos para poder atender. Pero como digo, esto tiene que ir dentro de un programa completo, integral. Que no se entienda que uno está focalizando la discusión en que suban los precios de los derivados y se acabó. No. Esto tiene que ir dentro de un contexto mucho más amplio para que tenga los resultados que busque el gobierno. Hablando de integralidad, ¿cómo prever la manera de enfrentar ese impacto inicial, dado que ese impacto inicial se traduce en alza de precios? Luego esos precios es muy difícil que bajen, aún y que baje el precio de los combustibles con impacto inflacionario de la medida. En el Ecuador son 10 meses consecutivos con tasas de inflación negativas. ¿Eso qué se llama? Deflación. Los precios han caído en el Ecuador. Y han caído muchos precios comerciables y algunos no comerciables, como algunos servicios. Por ejemplo, me refiero al caso de arrendamiento, alquileres han caído, es decir, sí han bajado los precios. En efecto. Pero, y es por un problema de demanda. Falta de demanda y en algunos casos sobre oferta. Pero en la práctica sí han caído los precios en el Ecuador. Lo que yo quiero tratar de que se entienda es que no porque yo focalice en unos casos y aumente los precios derivados en otros, va a tener un hecatombe de incremento de precio en el Ecuador. No, porque ni siquiera la situación económica da para eso. Para que eso se dé, usted necesita una actividad económica creciente que no es la que tenemos en este momento. Es decir, eso va a ser diluido en el tiempo, se va a absorber por la propia economía, pero el fisco va a poder atender las cosas que tiene que atender en un programa global, como digo. Es muy fácil estar afuera, Eduardo, yo he estado en los dos lados. Es muy fácil estar afuera y decir, no suban a gasolina, hagan esto otro. Otra cosa es tener que pagar las cosas y no tener los recursos. Y en eso hay que ser sensato.
Hay que tratar de salir de la coyuntura que se tiene, y por esa razón también he mencionado varias veces, yo creo que el Ecuador requiere un convenio internacional que le dé la liquidez y los recursos para poder ir saliendo de la situación en que se encuentra. Dejando al margen el tema de los combustibles, se habla de más de 30 subsidios vigentes en el Ecuador. ¿Cuáles, en su opinión, son otros que deberían ser discutidos? A ver, hay subsidios que tienen que ir mejorados, irse mejorando, mejor dicho, en el tiempo. El bono de desarrollo humano, por ejemplo, es un buen subsidio, porque está focalizado, está explícito, está presupuestado, pero ha ido reduciendo el monto de la asignación a lo largo del tiempo. Lo que quiere decir es que en el pasado se pagó a muchos que probablemente no debían recibir el apoyo Pero la estatal. depuración es un proceso. Es un proceso, pero creo que sí tiene que ir de la mano de un trabajo que diga cuánta gente está y cuánto tiempo recibiendo el subsidio. Porque si hay una persona que está ahí 20 años, porque recuerden que este es un subsidio que se inició en el gobierno de Maguán y hasta la fecha está vigente con otro nombre. ¿Eso qué quiere decir? 20 años de una persona que recibe el subsidio, quiere decir que nunca salió de la pobreza, siempre está en ese estrato. Entonces yo creo que hay un proceso de depuración de ese tipo de subsidios. Otro tipo de subsidios son los créditos baratos de la banca pública. Si me permite, antes de saltar al tema, el hecho de que alguien siga recibiendo el subsidio, digamos, no justifica que se borre de la contabilidad la pobreza. Pero quiere decir que es un fracaso la política económica, porque usted hace una buena política económica para que la gente salga de la pobreza. El objetivo de la economía es que la gente esté mejor, que la gente tenga empleo, que el país progrese y que la gente salga de los estratos de pobreza. Si tiene 20 años la misma persona en el mismo estrato, algo está funcionando mal aquí. Entonces obviamente esa depuración hay que hacérselo y ojalá algún día no necesitamos poner subsidio a nadie. ¿Qué querría decir en ese momento? Que ya nadie requiere el apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque tiene una remuneración digna y tiene un trabajo estable. Hacia allá debemos apuntar. Entonces ese tipo de focalización hay que revisar. Aquí tenemos bono de discapacidades que yo creo que hay que mantener, igual que los adultos mayores, lo de discapacidad. Hay que ver cómo está operando los subsidios agrícolas, el urbano y de vivienda, el de agua. Hay una serie de subsidios que hay que hacer una revisión si está cumpliendo los valores que debe comprender y debe atender. Subsidios que se eliminaron y nunca debieron eliminarse. El aporte del Estado en el 40% de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. Ese es un subsidio y eso está metido ahí. Eso es un tema que a mi criterio debe mantenerse. Por eso es que yo he mencionado varias veces que los subsidios no son ni malos ni buenos, ni malos ni buenos. Son malos cuando no cumplen el rol que deben cumplir. El subsidio de las gasolinas es un mal subsidio. Por eso hay que focalizar una parte y liberar el precio en la otra parte, y dentro de un programa global e integral como menciono. ¿Qué decir respecto de los subsidios como herramientas de fomento productivo? Los de subsidios son un instrumento de apoyo a sectores que requieren la ayuda estatal. Desde ese punto de vista, si existe una decisión que no va en la línea de fomentar productivamente, o que el subsidio termina diluyéndose en el tiempo para que la gente no consuma y a través del consumo fomente el ahorro productivo, esto no tiene mayor sentido. Eduardo, si me disculpa, en la pantalla está saliendo mi apellido Proaño, yo soy Pozo, para que por favor lo por corrijan. favor, sí, evidentemente, el director. Sí. Entonces sería bueno que lo corrija porque estoy viendo la pantalla al frente de mí. Mil disculpas. Entonces, si usted tiene un subsidio que le permite a la gente consumir y a través del consumo es un instrumento de fomento productivo, está cumpliendo el rol. Caso contrario, obviamente no está cumpliendo el rol. Pero ese no es realmente el fundamento y el objetivo final de un subsidio. El subsidio que aplican países capitalistas o socialistas persigue el que el Estado le ayude y le apoye a sectores que requieren el apoyo estatal. Y por ahí todos los países tienen un tipo de subsidio de distinta naturaleza, pero un tipo de subsidio. Para los pobres en alimentación o un bono en efectivo o el pago de una tarifa eléctrica más barata o cualquiera de esas formas de apoyo estatal. Pero en sí mismo no es que va para un apoyo productivo, sino para proteger a estos sectores que les permita a través de este apoyo seguir consumiendo los niveles que requieren consumir.
Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión, 7 de la mañana, 17 minutos. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. Ya regresamos.